Hola, buenas noches. Mi nombre es Luisa Fernanda Miranda. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Iberoamericana y quiero darles la bienvenida a mi podcast La tecnología detrás de la rehabilitación. Quiero iniciar contándoles que el daño cerebral adquirido o DCA no es solo una etiqueta clínica, es un evento súbito que quiebra la biografía de una persona. Representa una de las principales causas de discapacidad en adultos, alterando de manera drástica la relación que existe entre nuestra biología cerebral y la conducta humana. Lo que antes era un proceso fluido como hablar, recordar, moverse, se convierte en un instante en un desafío patológico. Quiero que nos imaginemos que nuestro cerebro es una caja negra. ¿Cómo podemos mirar dentro de esa caja negra tras un trauma o una ACV? El objetivo de hoy es claro. Vamos a identificar y distinguir las herramientas de neuroimagen que hacen posible el diagnóstico preciso, desde la inmediatez de la tomografía axial computarizada hasta la profundidad en detalle de la resonancia magnética. Exploraremos cómo el mapeo cerebral nos guía hacia una rehabilitación eficaz. Hoy vamos a analizar cómo la ciencia nos permite entrar en el cerebro de un paciente con daño cerebral. Para entender la conducta, primero debemos ver el mapa biológico y para ello usaremos 4 herramientas clave. La velocidad es la vida. Imaginemos que un paciente llega a urgencias tras un golpe fuerte. Aquí el rey es el TAC, tomografía computarizada. Es rápido, eficaz. Su función principal es detectar lo urgente, sangre y hueso. Nos dice de inmediato si hay una hemorragia o una fractura que ponga en riesgo la vida, permitiendo una intervención médica inmediata. El detalle anatómico. Pero una vez el paciente está estable, necesitamos profundidad. Ahí entra la resonancia magnética. A diferencia del TAC, aquí no usamos radiación, sino imanes potentes. ¿Para qué nos sirve? Para ver el detalle del tejido. Nos permite ver lesiones minúsculas o cicatrices en la estructura cerebral que explican por qué el paciente ha cambiado su forma de hablar o de sentir. El cerebro en funcionamiento. Sin embargo, a veces el cerebro parece estar funcionando bien por fuera, pero no trabaja bien por dentro. Para eso usamos la tomografía por emisión de positrones. Aquí vemos el metabolismo, qué zonas están consumiendo más energía y cuáles están apagadas. Es fundamental para entender secuelas invisibles y cómo las neuronas están procesando la información en tiempo real. Los puentes de la comunicación. Por último, tenemos la joya de la conectividad, la tractografía. Si las otras técnicas nos muestran los barrios del cerebro, la tractografía nos muestra las carreteras. Al rastrear el movimiento del agua, podemos ver si los cables que conectan el lenguaje con el movimiento están rotos. Esto es vital para nosotros como psicólogos porque nos dice qué rutas debemos intentar reconstruir en terapia. Combinar estas 4 herramientas nos permite pasar de un simple diagnóstico a un plan de vida para un paciente. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto en casos reales. Nuestro primer caso es un hombre de 28 años que ingresa tras un accidente en motocicleta. Presenta una pérdida de conciencia y al despertar muestra una agresividad súbita y desorientación. Es un cambio patológico drástico, alguien tranquilo que de pronto no puede controlarse. ¿Qué herramienta usamos y por qué? En este escenario de urgencia el tiempo es oro. Por eso utilizamos un TAC. Su rapidez nos permitió ver lo que otros estudios tardarían horas en mostrar. Un hematoma epidural en el lóbulo frontal. ¿Cuál es la relación cerebro-conducta? ¿Por qué la agresividad? Porque el daño se localiza en la corteza prefrontal, el freno de nuestro comportamiento. Al estar dañada, el paciente pierde la capacidad de inhibir impulsos, lo que explica su conducta agresiva desde una base puramente biológica. Cambiamos de escenario a uno de rehabilitación. Tenemos una mujer de 65 años hipertensa que de repente pierde la capacidad de hablar de forma fluida, aunque entiende perfectamente lo que se le dice. ¿Qué herramienta usamos y por qué? Aquí no buscamos solo sangre, buscamos precisión.
Usamos la resonancia magnética y mapeo cerebral. Estas herramientas nos dieron el detalle anatómico para localizar una pequeña isquemia en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, conocida como el área de Broca. ¿Cuál es la relación entre el cerebro y la conducta? El hallazgo es claro, una afasia de Broca. El daño biológico interrumpió los circuitos motores del habla. Gracias al mapeo cerebral, ahora podemos ver qué conexiones quedan vivas para que desde la neuropsicología podamos ayudar a recuperar su comunicación. En el primer caso, el TAC fue vital para salvarle la vida al detectar la hemorragia rápido, mientras que en el segundo caso, la resonancia nos dio el detalle necesario para planear cómo rehabilitar su lenguaje. En conclusión, puedo decir que el daño cerebral adquirido nos demuestra que el diagnóstico no es un evento aislado, sino que es un proceso dinámico. Entendemos que las herramientas que hemos analizado hoy, como el TAC, la resonancia magnética, la tractografía, el PET, no solo nos entregan imágenes, sino que nos proporcionan la base biológica para comprender el sufrimiento y la conducta de nuestros pacientes. Nuestra labor es ser los traductores de esos hallazgos, explicar que la agresividad no es falta de voluntad, sino un lóbulo frontal lesionado, o que el silencio no es falta de interés, sino una interrupción en los tractos del lenguaje. La neuroimagen nos dice dónde está el daño, pero la neuropsicología nos dice cómo vive el paciente con él, permitiéndonos diseñar intervenciones que apuesten por la plasticidad cerebral y la dignidad humana.